ya no vamos a salir más en defensa de Sanón. Ahora vamos por nuestro proyecto, porque somos ambiciosos. Y como en aquel momento quisimos una comisión interna, y como después de la comisión interna quisimos un sindicato, y como después de un sindicato quisimos una fábrica para los trabajadores, hoy queremos una sociedad más justa para todos los trabajadores. Entonces la responsabilidad la tomamos y no vamos a dar ningún paso atrás, porque realmente lo sentimos, compañeros. Ahora sí. Antes de presentar a nuestros expositores, vamos a dejarlos invitados para el lunes 28, como el próximo lunes feriado no va a haber ciclo. Este mes distinto, no son 3 lunes, sino que van a ser solo 2. Y el 28 vamos a tratar la desigualdad de los ingresos, pero desde las propuestas, más que desde la problemática en sí, que lo va a mostrar el documental. Y va a haber un expositor de Senda y de Fundación Sol, que nos van a hablar a grandes rasgos acerca de la problemática actual y de cuáles son las propuestas. Bueno, ahora presentamos a nuestro panel, que es conducido por Óscar Priñán, un compañero del colectivo Víctor Jara TV, y presentamos a Jorge Cisterna, que es un investigador de la realidad actual de Argentina. Él ha estado en fábricas recuperadas actualmente y nos va a poder contar un poco el panorama en la actualidad, en el hoy. Y Alberto Muñoz, interventor de las fábricas Cristalerías Chile del año 71, que nos va a dar una visión también de lo que era en esos tiempos y cómo se manejaba a través de la fuerza obrera. Así que les damos un aplauso y los dejamos en el panel. Vamos a solicitarle a nuestros amigos que cada uno pueda intervenir durante unos 10 minutos más o menos, para que cada uno cuente su experiencia. Vamos a comenzar por nuestro amigo Alberto Muñoz, para que él cuente la experiencia de los años 70, y luego nuestro amigo allá para que nos cuente lo que él ha visto en los años 90 y 2000, yo creo, sobre todo ahora en Argentina. Así que le voy a dejar la palabra aquí a don Alberto. Gracias, Óscar. Buenas noches a todas y a todos. De verdad que viendo la película uno se emociona mucho. Le traen recuerdos cuando uno era también último modelo, ¿eh? Era un trabajador. Y lo mío es muy simple. Yo soy un hombre que empezó a trabajar a los 9 años de edad. O sea, soy un hombre que la sociedad en que vivo, que he vivido siempre, me arrebató el derecho de ser niño. Y hoy estoy viejo, tengo 72 años, estoy viejo, estoy cansado y estoy enfermo y no tengo derecho a la vejez. Y trabajé en la industria del vidrio, industria que en esos tiempos ocupaba mucha mano de obra de niños, como en el carbón. Y venían de las poblaciones Callampa de esa época. Si se recuerdan, la población Nueva Matucana aportaba una gran cantidad de obra de mano de niños. Y como empezamos a trabajar tan niñitos, no sabíamos leer ni escribir. Yo aprendí a leer en el sindicato a los 17 años de edad, a garrapatear más que a leer. Y a los 21 años era dirigente sindical de un sindicato de casi 1000 trabajadores, la industria de Cristal Yungay. Producíamos toda la vajilla hermosa, copas, vasos, todo lo de cristal, muy fino. Y a los 30 años, el gobierno del presidente, compañero doctor Salvador Allende, me nombró interventor en una empresa que era privada, pero que
uno de los accionistas vendió su paquete accionario a la Corfo, mayoritariamente Maestranza Maipú. Muy importante porque hacía toda la calderería para la gran minería del cobre. Y después se intervino Cristalerías de Chile, planta que tenía en Santiago, en Vicuña Maquena, donde está Megavisión hoy, y la planta de Padre Hurtado y San Sebastián. Y yo fui interventor en la planta de Padre Hurtado. ¿Por qué se intervenían las industrias en ese tiempo? Porque obedecía un programa de la Unidad Popular. La Unidad Popular, cuando construye el programa, en una larga discusión que se dio por la base, los CUP, se planteó estatizar las 40 principales empresas del país, las empresas monopólicas. Y estas empresas, cuando comienza a funcionar el gobierno de la Unidad Popular, que hay que recordarlo, ganó con el 36%, o sea, con un tercio del electorado. Empezaron a sabotear la producción. Empezaron a producir la escasez. Y los trabajadores, que sabían lo que producían, fieles, leales, en su gran mayoría al gobierno de la Unidad Popular, que encabezaba el doctor Allende, empezaron a tomarse las empresas. Y en una huelga se tomaron Cristalerías de Chile y así se intervino. Era importante para la producción nacional. Nosotros, o esa industria, producía y sigue produciendo todo el envase para las bebidas alcohólicas y anarcólicas. Cuando ustedes toman una cerveza, una chelita, es porque hay trabajadores que están en una mina que queda en San Sebastián y sacan arena sílica, y otros que están en el norte sacan cuarzo, ceniza de soda. Allí empieza la elaboración del vidrio, y el vidrio se funde a 1600 grados de temperatura. 1600 grados de temperatura, y se trabaja a 900 grados. Entonces uno se deshidrata. Bueno, allí me nombraron interventor. Primero estaba en Maestranza de Maipú, después de ahí me trasladan a esta industria, diferente los procesos, ¿no es cierto? En una venden al Estado el paquete accionario y en otra los trabajadores hacen valer lo que muestra con mucha fuerza el documental: la unidad, el coraje, la decisión, y demostrar que son los trabajadores, los del músculo, los del cerebro, que dirigen la empresa. No necesitamos los empresarios, porque ellos se adueñan de la plusvalía, de la explotación que hacen de los trabajadores. Bueno, allí nosotros trabajábamos en 3 turnos, de 7 a 3, 3 a 11 y 11 a 7. Los 365 días del año, porque esa es una industria de movimiento continuo, sábado y domingo. Ahí no hay con un día de descanso a la semana. Normalmente nos enfermamos de enfermedades profesionales, la silicosis, que nos morimos secos en la práctica cuando asumimos esta enfermedad, que no hay forma de mejorarse. Bueno, allí los trabajadores, esta industria está en Padre Hurtado, el antiguo camino a Valparaíso, está en un terreno de 29 hectáreas, es inmensa, inmensa, y la población de los trabajadores está al lado, colindante con la empresa, y hay casas para ejecutivos, hay casas para administrativos y hay casas para obreros. Con la intervención allí no había casino, no había baños para mujeres. El trabajo era muy duro en un ambiente muy inhóspito, de mucha calor. La deshidratación volteaba a los trabajadores. La fatiga, a las 9 de la mañana ya estábamos deshidratados. Y la intervención permite humanizar el trabajo, aumentar la producción. Se produce en esa época
al andar, el paro de los camioneros, los más viejos, los que están acá lo recordarán. Yo creo que no hay nadie más viejo que yo, creo que muchos de ustedes pueden ser perfectamente mis nietos. El paro de los camioneros y el comercio. Y esto era atentar, ¿no es cierto?, a la yugular del proceso productivo. Y nosotros teníamos que, ellos, los camioneros, se atrincheraron camino al paraíso. Nosotros íbamos a la estación Barón en ese tiempo a retirar el salitre que venía del norte. Y a San Sebastián, por el camino antiguo a Milipilla, se instalaron en un fondo pasado Milipilla que se llama La Marquesa, o se llamaba La Marquesa. Y nosotros con el MOPARE, el Movimiento Camioneros Patrióticos de Recuperación, logramos camiones Fiat de 10 toneladas que había importado el gobierno de la Unidad Popular, romper el bloqueo, 50 camiones. Y los trabajadores que salían del turno de las 7 de la noche, trabajaban toda la noche, se subían a los camiones para ayudar a cargar la arena, que era la materia prima, para no parar, porque nosotros éramos de vital importancia producir los envases para el vino, para la cerveza, para las bebidas alcohólicas, pero también para una medida que consultaba el gobierno de la Unidad Popular: medio litro de leche a cada niño de Chile menor de 7 años. Y nosotros producíamos la botella de leche. No sé, algunos se acuerdan, una de boca ancha. Bueno, y para nosotros era tan importante esa medida porque significaba que nuestros hijos, hoy nuestros nietos, podrían tomar leche. En esa época era una medida revolucionaria, de avanzada, ¿no? Porque el doctor Allende, ¿no es cierto?, había entendido mucho tiempo antes que cuando un niño no toma leche durante los primeros 6 meses de vida, no se va a desarrollar como un niño normal y siempre será un niño limitado intelectualmente. Por eso trabajamos con ahínco, con mucho esfuerzo. El Padre Hurtado era en ese tiempo una zona rural, todavía lo es, y los trabajadores de ahí, en su gran mayoría, venían de ahí, del campo. No eran hombres de izquierda, no eran hombres comprometidos ni con la Unidad Popular ni con los principales partidos, eran trabajadores, que cuando iban a hablar con el interventor ya en esos tiempos, como en el campo, uno lo hacía pasar a donde uno trabajaba y les costaba mucho. Y como en el campo se sacaban el sombrero o el gorro que trabajaban, se lo ponían aquí, muy típico, y no levantaban la cabeza. Entonces, y hacerlo pasar a la oficina: siéntate, este es tu sillón, ¿no? ¿Cómo lo voy a ensuciar? Este es tu sillón. Lo compraron con lo que te explotaron antes. Mejoramos todo esto, las condiciones económicas, el vestuario de seguridad, la alimentación, que creamos las salas de baño, un nuevo casino, avanzamos. Había una situación ética y moral también en quienes dirigíamos ahí. ¿Y cuál era? El presidente Allende dijo un mensaje: ustedes podrán meter las patas, textual, pero nunca las manos. Y yo puedo citar mi situación, por eso estoy invitado acá. Yo era un interventor, ganaba uno como obrero, donde yo trabajaba en Cristán Yungay. No era el mejor obrero, pero tampoco era el más malo, era desde el medio. ¿Cuánto ganaría ahora? 300 lucas en el mes, haciendo la comparación. Y me fui ganando allí como 10 veces ese sueldo, porque me contrató la Corfo. La Corfo me envió para allá. Entonces, con mi sueldo, yo entregaba la mitad del sueldo a la Fundación de Jardines Infantiles, que presidía la compañera Tencha, la esposa del presidente de la República. Y de lo que me quedaba, del 50%, entregaba el 50% a la caja del partido. En consecuencia, me quedaba con 1/3. Me entregaron una casa de 220 metros cuadrados. Allí construí una clínica porque seguí viviendo en mi casa, que era producto de una toma de terreno. Y me dieron un auto Mercedes-Benz
que lo convertí en una ambulancia para trasladar a los trabajadores y yo andaba en el furgón del sindicato. Esto es en síntesis, que allí podemos decir que los trabajadores trabajaron con amor, con fe, en lo que ellos creían que era de ellos, en un futuro que miraban lleno de esperanza, de ilusión. Aumentaron la producción y la productividad, aún con paro. Eso en síntesis lo que yo les podría relatar. Estoy muy emocionado porque estos días me hicieron llegar 2 diarios, se los enseñaba el compañero, de hace 40 años que escribieron los trabajadores. Le voy a hacer llegar después unas copias a ellos porque lo llevo a la Fundación Salvador Allende, si lo quieren tener como documento histórico. Gracias. Buenas noches, agradezco la invitación de los amigos del canal. Hacer una aclaración, la verdad es que yo no soy un investigador de la realidad contemporánea de Argentina, simplemente me transformé hace más o menos 10 años en un admirador del proceso que veíamos como comenzaba acá con el video de Sanón. Preparé un viaje largamente, pasaron 10 años y recién este verano pude asistir a conocer esa experiencia. Y traigo algunos elementos, agradezco la posibilidad que me han brindado para compartir algunos elementos con ustedes. Viajamos con un compañero durante este verano, estuvimos en 5 ciudades argentinas, tuvimos la posibilidad de visitar 9 fábricas recuperadas, una de ellas Sanón, que no me voy a extender mucho porque el video ya dice bastante. Bueno, y con lo complicado que resulta hablar después de ver ese video tan fuerte en emoción, en experiencia, y lo mismo el relato del compañero Alberto acá, así que voy a nada más que entregar algunos elementos para que después lo podamos conversar. Para poder ligar al video que acabamos de ver, que Sanón representa, digamos, la fábrica recuperada más de avanzada, junto a un par más en Argentina, con respecto a lo que es la lucha política. No son todas las fábricas recuperadas, no tienen el mismo carácter que tiene Sanón. En términos generales, los estudios que se han hecho de las fábricas recuperadas a nivel de cifras son pocos, son bastante pocos. El más serio de ellos es el que desarrolla la Universidad de Buenos Aires. Tienen una escuela abierta, la Facultad de Filosofía y Letras ha desarrollado hasta ahora 3 lo que llaman relevamientos, que vendrían siendo una especie de catastro de las fábricas recuperadas. El último se hace el año 2009. Acá se calcula que son 204 fábricas recuperadas en toda Argentina. El 95% de estas fábricas adquiere la forma de cooperativa. No porque fuera el ideal de quienes tomaron posesión de la fábrica, sino más bien como una exigencia para adecuar este proceso de toma de posesión de la fábrica a lo que es la normativa legal. No todas las cooperativas, un menor número de cooperativas, un porcentaje muy pequeño de cooperativas son fábricas recuperadas. La tradición cooperativista en Argentina es bastante larga. Ya, por ejemplo, a principios de siglo, Recabarren, cuando viaja a Buenos Aires, tuvo una especie de ensoñación con el cooperativismo en Argentina, que ya era bastante fuerte. En cuanto a los movimientos, hay 2 movimientos fuertes de fábrica recuperada en Argentina. Uno es el movimiento nacional de empresas recuperadas, que está dirigido por un abogado, y el otro es el movimiento de empresas y fábricas recuperadas por los trabajadores. Estas son las 2 organizaciones más grandes que existen en Argentina.
Las fábricas recuperadas mayormente, la mayor cantidad están dentro del ámbito de la metalurgia, los sigue la empresa alimenticia y en tercer lugar está la empresa asociada a gráfico. Pero dentro de la gama de fábricas y empresas recuperadas podemos encontrar supermercados recuperados, podemos encontrar clínicas recuperadas, diarios, etcétera. Y así como es variopinto el rubro de la empresa, también es distinta las formas de organización que tienen internas. A nosotros, por ejemplo, nos tocó estar en un diario que se llama Diario Comercio y Justicia, en Córdoba, donde nos dimos cuenta, nosotros teníamos como una especie de visión idealizada de lo que era la empresa recuperada y creíamos que todas emitían, digamos, productos que tenían que ver con levantar las causas de la clase y de los trabajadores, etcétera. Pero entramos al diario, nos dimos cuenta que era como una sección del Mercurio, una sección económica del Mercurio. Tenía una especie de dossier que era para personas que se dedicaban al ámbito del derecho, que era súper especializado. Preguntábamos por el contenido mismo de lo que era el periódico, y el director de la cooperativa nos decía que para ellos eso era un problema nada más que técnico, que era su producto y que ellos no se metían en el tema político, lo cual implicaba la paradoja de que estaban produciendo material informativo para los explotadores, mientras que ellos se proponían como una fábrica recuperada. Nos dimos cuenta también ahí que, por ejemplo, existía, realizando la entrevista, que a todo esto nos trajimos material filmado que después esperamos algún día mostrarlo. Haciendo la entrevista nos dimos cuenta que había una persona que estaba realizando labores de aseo y esta persona le preguntamos si pertenecía a la cooperativa y resultaba ser que no pertenecía a la cooperativa, aun cuando la ley estipulaba que no podía pasar más de 3 meses que un trabajador se desempeñara en labores dentro de una cooperativa sin que pasara a integrar, a ser parte de la misma. Fuera de la ley, esta persona llevaba más de 3 meses trabajando y no era parte de la cooperativa. Ahí comenzamos nosotros poco a poco a pensar que no era lo que nosotros habíamos pensado acerca de esa visión idealizada que teníamos de las cooperativas. Y comenzó también a aparecer una visión acerca de que cómo una cooperativa dentro de las relaciones capitalistas de producción puede pasar a ser una forma de patronal colectiva. Es un elemento que por lo menos entrego para la discusión. A ver, voy a ir destacando varios puntos muy generales en relación al tiempo. En Rosario nos tocó ir a un supermercado que se llama Supermercado El Tigre, son aproximadamente 9 trabajadores. Estos 9 trabajadores, una vez que se decreta la quiebra, bueno, ese es el mínimo común de toda la empresa, quiebra y no pago de sueldos, fundamentalmente porque llegan a la situación de recuperar la empresa. En este supermercado eran aproximadamente 9 trabajadores y la verdad nosotros llegamos al supermercado y no lo podíamos creer, era un verdadero centro cultural. Acá, por ejemplo, uno sale de las cajas del supermercado y se encuentra que venden celulares, que venden todos los productos de boutique, etcétera. En cambio allá uno salía del supermercado y se encontraba con stand de organizaciones sociales, organizaciones populares, organizaciones políticas. Era un verdadero supermercado que parecía centro cultural. Contrario a veces a lo que uno se encuentra acá, que hay centros culturales que parecen supermercados. Si no, basta, por ejemplo, darse una vuelta por el Centro Cultural La Moneda y ver ahí cómo está todo el tipo de las boutiques de ropa mapuche y cosas por el estilo. Nos tocó ir, por ejemplo, a la empresa Chilaver. La empresa Chilaver también se caracterizó por ser una empresa que luchó bastante. Más de la mitad de las empresas recuperadas lo hicieron por medio de la fuerza.
era significativo ver los lazos que existían también entre la comunidad y los trabajadores. Y ahí nos pasó algo bien curioso, porque íbamos haciendo la entrevista, recorriendo la fábrica, y en un momento nos damos cuenta que existía un forado en una muralla, y el forado estaba enmarcado. Y nosotros pensamos que esta es una forma de surrealismo dentro de la fábrica recuperada. No sabíamos de qué se trataba, hasta que le preguntamos a los trabajadores y ellos nos contaron que en el periodo más álgido de su lucha no podían sacar los libros. De la imprenta no los podían sacar y por lo tanto no se podía sustentar porque afuera estaban rodeados de policía. Así que tuvieron que hacer ese forado y comenzar a sacar por las casas vecinas, comenzaron a sacar la producción, que eran los libros. Así que ese hoyo lo dejaron enmarcado y quedó ahí para siempre. No puedo dejar de mencionar tampoco la lucha de las trabajadoras de Bruckmann, aunque no les gusta que la llamen así, porque se puede malentender. Unos canadienses cierta vez fueron a hacer un documental con las trabajadoras de lo que hoy en día se conoce como Cooperativa 18 de Diciembre, y le iban a poner en el nombre de este documental las señoras de Bruckmann, y ellas estaban enfadadas por el doble sentido que puede tener eso. El viejo Bruckmann, le decían, no querían saber nada del viejo Bruckmann. Ellas estuvieron 8 meses acampando fuera de la fábrica. Fueron desalojadas. Ahí al principio del video se vio como todas las organizaciones sociales de Buenos Aires la apoyaron en su momento. Hubo un temporal en Argentina, personas necesitadas de ropa, ellas estuvieron tejiendo con las máquinas fuera de la empresa, bajo las carpas, estuvieron tejiendo para las personas que estaban necesitadas. Es un signo común en todas las organizaciones esto de la solidaridad. Aquí decían, Sanón no es de los trabajadores, y eso es súper importante, Sanón es del pueblo, decían. El nexo que existe entre estas fábricas y el pueblo y las organizaciones populares, las organizaciones sociales, es súper fuerte. Y esas son las fábricas que más se caracterizaron, esas fueron las fábricas que más resaltaron en todo este proceso. Me está apurando, ¿cierto? Sí. Voy a aprovechar cuando hagan las preguntas. Entonces, sí. Gracias. Sí. Bueno, siempre nos ha sucedido en diferentes momentos este asunto del tiempo. Pienso, sin pretender tomarme para mí la palabra en la Asamblea, que lo que hemos recibido esta noche ha sido una especie de compacto, no sé, de un conocimiento que nos ayuda a comprender tal vez mejor el ya bastante buen documental que vimos. Como nos queda muy poquito tiempo, yo ofrecería al lado izquierdo una pregunta y al lado derecho otra para que nadie se enoje. El micrófono van a tener que acercarse así porque el cable es muy corto. Para ti, es que ahí en el documental se vio como que la idea era el crecimiento horizontal y no vertical. ¿Qué tanto duró en la fábrica eso? Bien, en cuanto a las decisiones, efectivamente, a nosotros nos tocó visitar, bueno, las más emblemáticas, Bruckmann, Hotel Bauen, el mismo Sanón, asambleas periódicas. Más de la mitad de la empresa recuperada realizan asambleas todas las semanas. Derecho a voz, derecho a voto. Hasta hoy existe esa horizontalidad. Las asambleas son tal cual como las vimos ahí. De hecho, nosotros ahora en el verano estuvimos en una asamblea donde votaron. Bueno, nosotros llegamos a Sanón y encontramos que habían pocos trabajadores. Y nosotros dijimos, desalojaron Sanón. No, la mayoría de los trabajadores estaban apoyando un corte de calle, un corte de ruta que se iba a realizar por los trabajadores de la salud. Luego llegaron y en la tarde había una marcha por la ley antiterrorista que recién ahora en Argentina se está promulgando. La señora Kirchner está levantando lo que es la ley antiterrorista. Y ellos la votaron de la misma manera, como lo veíamos en el video, ahora, este año. Así que centralismo democrático.
Libertad para opinar, discutir, y una vez que se toma la decisión, es una decisión de todos. No, yo quiero hacer dos preguntas. Una, Jorge, si tienen antecedentes ustedes, si la mayoría de las fábricas recuperadas tenía relación con tener sindicatos fuertes, o la verdad es que no es un antecedente relevante como para la decisión de los trabajadores de tomarse la fábrica una vez que ha quebrado y que no se les pagaron los sueldos. Y a don Alberto, si él con su experiencia de sindicalista muy joven, ¿cómo ve el movimiento sindical o el movimiento de los trabajadores y qué perspectivas nos podría dar de lo que pasa actualmente desde la CUT o desde otros movimientos sindicales? Voy a entregarle el micrófono a don Alberto. Yo lo veo con optimismo. Si uno analiza fríamente, los trabajadores en Chile están peleando ferozmente. Pelean los pescadores, pelean los madereros, pelean los de los retails, pelean los profesores, que también son trabajadores, pelean los empleados públicos. Entonces yo veo con gran optimismo. Lo que a mí me parece es que la conducción que le da la Central Única de Trabajadores no corresponde a los tiempos, a estos tiempos, porque se cometió un error allí de convertir a la Central Única de Trabajadores en el quinto partido de la concertación. Y eso fue un error garrafal. Pero los trabajadores están peleando. Hoy día hay muchos trabajadores, no obstante que el movimiento sindical recibe una embestida bestial, brutal. Un dato para ustedes. Antes de poner, una vez que se instaló la dictadura, antes de poner fuera de la ley a los partidos políticos, se puso fuera de la ley a la Central Única de Trabajadores de Chile. Ese es el temor que le tenía y que le tiene el capitalismo a la organización de los trabajadores. Y a los trabajadores organizados en Chile, 477 de sus principales dirigentes, los más capacitados, fueron asesinados. Muchos todavía no los encontramos, todavía los andamos buscando. Entonces, ha habido una represión brutal de hecho y psicológica hacia los trabajadores, ¿no es cierto? Porque hoy día un trabajador dentro de cualquier empresa puede que tenga sindicato, que no tenga, pero el contrato dice que va a ganar 200.000 pesos como salario mínimo. Y si se afilia al sindicato gana 180. Entonces, y está en el contrato. Entonces está esa separación y esa persecución. Finalmente, muchos sindicatos en Chile hoy día se han convertido en gestores de conseguir crédito, de repartir tarjetas de crédito, ¿no? En vez de meterse a la lucha sindical. Es difícil, pero yo tengo mucha confianza que este adormecimiento tendrá que ser superado por los trabajadores. Y todos estos estudiantes nos están dando una cátedra hoy día, ¿no es cierto? Son muy jóvenes, pero mañana van a ser trabajadores todos. Todos van a ser trabajadores y van a ser los conductores. Yo le decía a este muchacho acá que hay situaciones difíciles y deben recordarse ustedes que en la asignatura de educación escolar básica se retiró la asignatura de educación cívica y hoy día se intenta retirar la asignatura de historia y de música. ¿A qué apunta eso? Que no tengamos memoria, que yo nací ayer, que él nació hoy día en la tarde, que no sepamos de dónde venimos, quiénes somos, pero nosotros tenemos que seguir perseverando
y entregando esta información y tener confianza en la fuerza de los trabajadores, porque la explotación hoy día es más civilina, es más brutal y es más selectiva que antes, de verdad que es brutal. Muchas gracias. Jorge. Bien, la pregunta guarda relación con el tema de la importancia del sindicalismo con respecto a esta decisión de ocupar la fábrica. Ya habíamos dicho que lo que empuja a los trabajadores, que mayoritariamente son no los trabajadores jóvenes, sino que son los trabajadores que ya llevan harto tiempo en la planta, es este peligro de la cesantía. Eso es lo que le empuja a defender la fábrica. Hay algunos que comparan la situación de estos trabajadores que defienden las fábricas, la comparan con los antiguos ludistas ingleses, que cuando llegaron las máquinas las destruían y pensaban que las máquinas eran su enemigo. Acá en este caso, por ejemplo, en Bruckmann, era la policía quien entraba a destruirle las máquinas, no los trabajadores que las defendían. Entonces hay un lazo íntimo con la fábrica. Y como son los mayores, son personas que ya tienen una escuela de lucha, y esa escuela de lucha precisamente se las da el sindicalismo. Pero ahí hay que hacer una salvedad, o una precisión más bien, que cuando pensamos el sindicalismo en Argentina no es lo mismo que el sindicalismo en Chile. Acá en Chile los sindicatos son sindicatos de empresa, que son precisamente la forma que se ocupa para poder dividir a los trabajadores. Se reduce nada más que la empresa y de esa manera es más fácil desarticular. Por eso tan bajo el sindicalismo que existe acá en Chile. Allá no son sindicatos de empresas, sino que son por área. Por ejemplo, los mismos... Sí, por ramas de producción. Por los mismos trabajadores de Sanón, por ejemplo, pertenecen al sindicato de ceramistas. En ese sentido, esa forma de sindicalismo les permite utilizarlo como una escuela para poder ocupar la fábrica, que a su vez la ocupación de la fábrica es otra escuela para el objetivo que tienen los trabajadores y que indicaban en el documental, que es la transformación radical de la forma de organizar la producción. Había una trabajadora de Bruckmann, la señora Celia, que decía: no nos temen porque sepamos organizar una fábrica. Nos temen porque si sabemos organizar una fábrica, sabemos también organizar un país. El salto del plano económico al plano político en este sentido es fundamental. Y eso creo yo que es lo que va a determinar la diferencia entre una fábrica recuperada que se volvió una cooperativa y que sigue a través de subsidios del Estado viviendo en una situación a veces más cómoda que otros trabajadores que no pertenecen a una cooperativa, o aquella fábrica recuperada que adoptó forzosamente la forma de cooperativa para poder impulsar la lucha política por el poder por parte de los trabajadores. Bien, eso. Hoy día, en Argentina, yo creo que todavía está, los trabajadores quieren la empresa, conocían al patrón, hablaban con el patrón. Así éramos nosotros antes, conocíamos al patrón, hablábamos con el patrón, se paseaba por las secciones de trabajo, iba a ver cómo estaba su ganado. Hoy día los trabajadores no conocen el patrón. En una empresa hay varios multirub. El portero pertenece a una empresa, el pagador pertenece a otra empresa, el barredor pertenece a otra. Entonces han aplicado la política del salami, cortarlo, rebanadita a todo. No permiten la unidad. Y esta solución que tienen los compañeros en Argentina, yo creo que por ahí va el asunto. Organización nacionales por ramos de la producción. Y ahí caemos todo. Caemos todo porque yo sigo insistiendo, es difícil hoy día hacer sindicato, no hay capacitación para los dirigentes. Las leyes no han cambiado absolutamente nada, al contrario, se han ido perfeccionando para arrinconarlos mucho, pero muchísimo más a los trabajadores. El individualismo perverso.
Hoy día tenemos acceso a tener una casa. Tenemos acceso a tener auto. Lo tenemos. Y es justo que así sea. Lo que produce la inteligencia del hombre debe ser puesta al servicio del hombre, pues. Pero aquí esto juega para abajo, porque nos dan 500 meses para pagar el auto. Pero después, cuando discutimos la posibilidad de ir a un conflicto y el conflicto se termina en huelga, ¿y cómo cresta pago la leche del auto? ¿Cómo pago el dividendo de la casa? ¿Cómo pago el plasma de 120 pulgadas? Nos hacen comprar cosas que no necesitamos y pagar con dinero que no tenemos. Nos prestan esas cosas y después las quitan. Entonces es muy salvaje. Es como el DICOM. El DICOM dejábamos de pagar porque perdíamos el trabajo y nos metían a DICOM. Y como estábamos en DICOM, no nos daban trabajo. No nos daban trabajo. Entonces, es un modelo y que lo estamos exportando además. Lo estamos exportando. Sí, es tan brutal, ¿no es cierto?, que a los trabajadores se les retiene el 20% de lo que gana. El 13% es para la AFP, para la pensión cuando uno jubile, y el 7% es para salud. Hay trabajadores que le llega una cartola que tienen 20, 30, 40 millones de pesos allí, depositados. Vayan a pedir un préstamo con cargo a eso, a ver si les prestan. Pero de esa plata le hemos prestado al gobierno de los Estados Unidos, uno de los gobiernos más poderosos de la tierra del país, 18.000 millones de dólares, con rentabilidad negativa. ¿Discuten esto los trabajadores? ¿Le informa la prensa esto a los trabajadores? La prensa escrita, la prensa hablada, la prensa visual. No, pues. ¿Se reúnen los trabajadores a discutir estos temas? No. Si el viejo Carlos Marx estuviera vivo, no diría que el opio de los pueblos es la religión. Diría que es el fútbol. Nos meten la pelota desde las 6 de la mañana hasta las 10 que empieza la farándula, y lo retoman hasta las 3 de la tarde, hasta las 1 de la mañana. ¿Quién no discute de fútbol hoy día? ¿Quién no discute de fútbol? Todos. Nos van idiotizando, y no se da tiempo para la reflexión, para decir por qué nos pasan las cosas, por qué yo tengo que juntarme con él, no ir individualmente, con él, con ustedes, todo. Es la única posibilidad, es la única posibilidad, no hay otra. La unidad, tiene que ser la unidad por encima de nuestras banderías políticas. Debe importar el objetivo final. ¿Qué es lo que queremos hacer con esa unidad? ¿Para qué la queremos? Y hoy día eso no se da. Yo les hablo así, esto me lo enseñaron los obreros. 500, 700 obreros en una asamblea de un sindicato. Y de repente nos embarcábamos en reunión y se paraba el hombre más modesto, a veces creyendo nosotros que era el trabajo menos importante, el que barría el baño. Pero qué interesante, qué importante es tener el baño limpio, ¿no? Un hombre importante. Y decía, no, compañero, por aquí va el camino. Le dábamos la posibilidad, nos tomábamos la posibilidad. No siempre fue fácil ir a la reunión del sindicato. Teníamos que multarlo también a los viejos para que fueran a la reunión del sindicato. ¿Cuándo iban? Cuando se discutía el pliego de peticiones. Y antes los pliegos se presentaban todos los años y el directorio duraba un año. Eso no está en la historia, no lo escriben, o si se escribe no se lee. No hay posibilidades de leer. Yo sigo insistiendo, ¿no es cierto? Yo, desgraciadamente, estuve complicado de salud, y cuando los chiquillos estaban en la calle peleando, 6 meses, yo estaba en cama mirándolo así, con el cuello tieso. Y me hacía tantas ilusiones. Ojalá que no los traicionemos, ojalá que los apoyemos. ¿Quiénes son? ¿De dónde salieron? De nuestras casas, si son nuestros hijos, son nuestros nietos. Y ya los traicionamos una vez.
a los pingüinos. Estos pingüinos que eran secundarios hoy día son universitarios y mañana serán los dirigentes que va a tener el país. Yo no los canso más porque soy muy locuaz, me emociono mucho al hablar. Les pido disculpas si me entusiasmo. Bueno, para formar una cooperativa así a secas, las condiciones son las mismas que han existido siempre para formar una cooperativa, que es un grupo de personas asociadas que deben disponer de algún capital, maquinaria, etcétera. Ahora, para los trabajadores se ha ido poco a poco tratando de incluir dentro de la órbita del derecho este tema a modo de válvula de escape para los trabajadores que ocupan una fábrica. La mayor parte de las ocupaciones de fábrica se dio entre el 2002 y el 2004, como la mitad de las ocupaciones de fábrica que existen hoy en día durante ese periodo. Y después vino el derecho. El derecho después vino a legitimar una determinada situación. Pero los obreros, y eso es muy importante con respecto a lo que decía delante don Alberto, los trabajadores no se preguntaron qué les decía el derecho. Se vieron ante la posibilidad de quedar en la calle, tomaron la fábrica y después dijeron, ¿y cómo ubicamos nuestras necesidades dentro del derecho? No entendían el derecho como una especie de mandamiento que venía a través de un rayo y quedaba inscrito en una tabla, y que ese iba a ser como la ley divina. No, entienden el derecho como una herramienta. Porque eso es. Porque el derecho es una construcción histórica. Ellos ejercieron una práctica, tomaron la empresa y después dijeron, bueno, a ver, ¿qué dejó de la Rúa? ¿Qué dejó Menem de los derechos laborales? Chuta, casi nada. Pero vamos a buscar más atrás. Por último, vamos al derecho internacional que garantiza el trabajo. Bueno, ¿eso nos sirve? Tomémoslo. Pero el derecho no manda. El derecho se utiliza, así como lo utiliza la burguesía, lo tienen que utilizar también los trabajadores. A veces se plantea, por ejemplo, que el Código Laboral es la Biblia de los patrones convertida en ley. Y eso evidencia que es una construcción histórica. Los trabajadores también lo entendieron así. El derecho no lo es todo. Se puede instrumentalizar, se puede modificar, etcétera.